Yo quité el lugar de Dios para ponerlo a Él, lo que se convirtió en una idolatría. Wow. Entonces Dios, para procesarme a mí, porque tiene propósitos y planes conmigo, pues tuvo que permitir esto para yo poder entender que en el primer lugar de Dios no puede haber nadie. Porque después de la muerte de mi esposo, yo caí en una depresión severa. En una semana yo me puse así de flaca, yo perdí totalmente el control. Yo estaba en una situación que yo veía a mis hijos, me lo ponían de frente y yo me ponía como loca. Y me ponía a gritar, quítenmelo, quítenmelo, porque no los podía ver. Yo entré en una depresión tan profunda que cuando yo me acostaba en la noche, me acostaba clamando a Dios, pidiéndole verlo aunque sea un minuto. Y entró para la habitación entonces transformado. Cuando yo veo que papi entra transformado y yo lo miro, yo le veo entonces el semblante diferente, los ojos rojos, la boca blanca como la tenía Keiter, y yo veo que él se quiere acercar a mi hijo, pero no sé cómo explicarte. Estaba en la cama y no había nada que le impedía acercarse a mi hijo, pero cuando él quería acercarse, había algo que lo detenía. Ashenda, que guamashoma. Oye, mira, y él hacía así. Wow. Y cuando él quería como mover las manos, algo como que lo hacía como ponerse en esta posición. Yo recuerdo que en esa noche, cuando yo empecé a cantarle esta adoración a Dios, automáticamente entró una luz a la habitación. Y Keiter empezó a gritar y empezó a reírse a la vez. Wow. Y empezó a tambalearse así durmiendo mientras yo adoraba. Dios. Cuando yo vi que Keiter se durmió con esta adoración y que todo se neutralizó en el lugar, yo dije, Dios acaba de llegar porque algo sobrenatural ha pasado. Dios te bendiga, familia, nuevamente conectado contigo desde acá, desde tu casa, tu programa Excelencia Cristiana Televisión. Como siempre, este es tu espacio Testificando con Excelencia, tu amigo y hermano evangelista Joselito Pérez. No sé si usted se acuerda, la primera parte que traímos a la ministra, donde ella estuvo testificando los 11 años de proceso. Ay, Dios mío. Imagínese, usted sabe que no todo el mundo tiene esa capacidad. En esos 11 años de proceso, por su mente le pasaron muchísimas cosas, donde el enemigo quería destruirla, pero Dios mantuvo su mano a favor de ella. Y hoy ella sigue testificando, porque hay cosas que Dios permite en nuestras vidas, que en el momento no lo entendemos, pero en el futuro lo utilizamos como testimonio para ayudar a otras familias. Amén. Para ayudar a otras vidas. Porque hay gente que cuando pasan por situaciones adversas, como ella la pasó, lo que le pasa por la mente es quitarse la vida. Ella pasó 11 años de cautiverio, 11 años de depresión, 11 años de maltrato, 11 años donde prácticamente no veía esperanza ni salida. Pero cuando Dios abre una puerta, no hay diablo que la cierre. No sé si usted se acuerda que en la primera parte ella estuvo testificando lo que pasó y nos quedamos en la segunda parte
después que murió el esposo. ¿Qué pasó con su vida de ahí en adelante? Si usted quiere seguir escuchando, póngase cómodo, apriétese bien los cinturones, que lo que usted va a escuchar es palabra de vida y palabra de fortaleza. La tenemos con nosotros, la ministra Silvia Sánchez. Dios te bendiga, ¿cómo te sientes? Amén, manito, todo bien, gracias a Dios. Dando gracias a Dios siempre, ¿verdad que sí? Porque por Él estamos aquí, estamos de pie. Y Él es quien nos permite seguir testificando de lo que ha pasado en nuestras vidas, por su gracia y su misericordia. Como ya mi hermano lo dijo, mi nombre es Cintia Sánchez y me congrego en la iglesia Getsemani Segunda, pastora Mayra Mejía. Ella les manda saludos por aquí. Wow, y amén, gracias amén. por la invitación. Aleluya. Entonces, en la primera parte nos quedamos en la muerte de mi esposo. Así es. Yo comentaba, todo resumido, porque como tú lo acababas de decir, 11 años no basta para contar tantas cosas que habían pasado. Así es. Tengo que rectificar que la primera parte del testimonio, cuando hablé de todo lo que pasé y todo lo que viví en todos esos años de dolor y sufrimiento, solamente el enemigo no lo usó a él, sino también a mí. O sea, que yo también cometí muchísimos errores. Y yo tengo que rectificar que dije en la primera parte, para que las personas no sigan el hilo, que Dios permitió la muerte de mi esposo porque yo amaba tanto a este hombre que yo creía que sin él yo no podía vivir. Y yo quité el lugar de Dios para ponerlo a él, lo que se convirtió en una idolatría. Entonces Dios, para procesarme a mí, porque tiene propósitos y planes conmigo, pues tuvo que permitir esto para yo poder entender que en el primer lugar de Dios no puede haber nadie. Tocaste un punto que se convirtió en una idolatría. En una idolatría. Aquí, en estos segunditos, para ti, ¿qué significa una idolatría? ¿Qué es una idolatría? Es todo lo que ocupa el primer lugar de Dios. Ay, porque la primera palabra que Dios me dio, no importa que sea persona, un objeto, puede ser hasta un pensamiento. O sea, que no, que esté primero que Dios en tu vida. Sí, porque la gente entiende que simplemente idolatría es un cuadro. No. Es Santa María, No. es San Lázaro. Entonces, bueno, aclarar a las personas que idolatría es cualquier disparate. Cualquier objeto, persona, animal o cosa que ocupe el lugar de Dios es idolatría. Y Dios tuvo que procesarme de tal manera, quitándome a mi esposo, al hombre que yo amaba, para yo poder entender cuál era mi llamado. Porque incluso cuando yo me convertí a través del profeta que Dios usó para que yo pudiera aceptar a Cristo y pudiera despertar de este sueño tan profundo en el que yo estaba viviendo, aún estando despierta, él lo primero que me dijo fue: nadie puede estar en el lugar que yo ocupo, o sea, Dios, ni tu madre, ni tu padre, ni tus hijos, ni tus hermanos, y mucho menos tu esposo. Dios. Así es. Wow. ¿Y qué ocurrió en ese momento cuando Dios permitió esa circunstancia que él muriera? ¿Qué pasó con tu vida de ahí en adelante? Sí. En la primera parte ahí fue que nos quedamos. Yo dije que si Dios no hubiera preparado todo el escenario, no hubiera preparado mi corazón, mi espíritu, mi alma, y quizás no me hubiese revelado lo que iba a pasar y no hubiese puesto esa fuerza en mí sobrenatural, quizás yo no lo hubiese resistido, porque después de la muerte de mi esposo yo caí en una depresión severa. En una semana yo me puse así de flaca, yo perdí totalmente el control. Yo estaba en una situación que yo veía a mis hijos, me lo ponían de frente y yo me ponía como loca. Y me ponía a gritar: quítenmelo, quítenmelo, porque no los podía ver. Yo entré en una depresión tan profunda que cuando yo me acostaba en la noche, me acostaba clamando a Dios, pidiéndole verlo, aunque sea un minuto, al difunto que era mi esposo, y deseaba morirme, deseaba la muerte, deseaba poder volver a hablar con él, aunque sea el último segundo, para que él me dijera qué pasó. Dios. Y cuando al día siguiente amanecía, que yo veía que el sol me alumbraba para despertar, yo me abrazaba de la almohada y no quería pararme de la cama. Pero había un llamado, había algo que Dios quería tratar conmigo en mi espíritu y en mi corazón. Que por más que yo quería desaparecer, por más que yo quería meterme en la depresión y meterme en esa soledad, en ese abismo, Dios no me lo pudo permitir. Así es.
Gloria a Jesús. Recuerdo que después de su muerte, yo contaba en la primera parte que cuando yo llegué al hospital me recibió otra mujer que ni siquiera, que llegó primero que yo. Ajá. Era otra con la que él estaba. Después de que pasó todo esto, me llevaron presa, yo conté en la primera parte. Recuerdo que después de los 9 días todos estábamos devastados, Dios. destrozados por lo que había pasado. Y yo recuerdo que después de los 9 días, mi hijo, el más pequeño, yo comentaba en la primera parte que tengo 2 niños, es especial. El más pequeño es especial, él no hablaba. Wow. Él habló después de como 4 o 5 años con las terapias y esas cosas y todavía no habla claro porque él tiene una condición. Y yo recuerdo que después de los 9 días, mi hijo y yo nos dormíamos en la habitación, yo dormía con los 2. Y después de las 1:40 de la mañana, los demonios, los espíritus, porque yo decía en la primera parte también que el diablo se huele cuando hay algo que viene de parte de Dios. Y yo decía en la primera parte que él hizo lo imposible desde mi niñez, desde que yo quise conocer a Dios, desde que Dios puso la impresión en mí por matar eso que había en mi corazón, y siempre quiso mantener como oculto lo que Dios quería hacer conmigo, o sea, de yo saber y reconocer quién yo soy en las manos de Dios, cuál era el propósito que Dios estaba trazando para mi vida, para poder manifestarse hoy en día en este tiempo. Gloria a yo Dios. Recuerdo que así es como Jesús cuando llegó a la ciudad de Gadara, que ya los demonios se presentían Así y por es. eso se levantó la tempestad Dios. antes de él llegar. Dios. Después de la muerte de mi esposo, ya el escenario estaba, el enemigo estaba armando un escenario, pero ya Dios había tenido otro. Eso era lo que él no sabía. Y yo recuerdo que después de la 1 de la madrugada, mi hijo, el más pequeño, siempre sentía todo. Él me despertaba y me tocaba en el brazo izquierdo. Y me decía, mami, me tocaba, porque él decía mamá y papá. Eso era lo único que decía. Y me topaba y me decía, mami o mamá. Y me señalaba donde él podía ver lo que se estaba manifestando en esa noche. Dios. Duramos una semana en esa situación. Yo no podía dormir. Cuando él me despertaba, yo me espantaba y yo trataba de mirar por la pupila de sus ojos a ver si yo podía ver el reflejo de algún espíritu, y nunca lo pude ver. Dios. Miraba donde él me señalaba, pero no lo podía ver porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Así y aún es. yo me encontraba dentro de una cárcel espiritual donde yo, al contrario, prefería y deseaba morirme. Dios. Gloria a Jesús. Y yo recuerdo que después de esta semana ya yo estaba agobiada, ya yo estaba cansada, no podía dormir. Yo sentía que en la noche, en las madrugadas, cuando yo no podía ver lo que estaba rondeando en la habitación, entonces la cama me la meneaban y me la remeneaban como si estuviera un sismo, como si estuviera temblando la tierra. Wow. Y a mí se me metía un frío desde la cabeza hasta los pies, que yo temblaba y no podía moverme. Dios. Yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Yo recuerdo que en esos días, mi papá ahora está apartado, pero él siempre va y nos visita ya a la iglesia, Getsemaní 2. Pero para ese tiempo él estaba recién convertido y bautizado. Wow. Y cuando papi llega un día en la mañana, yo lo jaro y le digo, papi, no puedo dormir. Keiter y yo estamos siendo asediados, no podemos conciliar el sueño. Keiter me levanta de tal hora, tal y tal hora, y me señala un lugar donde él está viendo algo, y yo sé que hay espíritu, yo sé. Entonces, tengo que reírme porque ese día entonces llegó una señora, la cual amo y estimo mucho. Ella me dijo, ella es de la religión católica, y ella me dijo que eso era el espíritu del papá, que andaba rondando por ahí, y como que se quería llevar el niño. Entonces automáticamente yo vengo de la iglesia, aunque me convertí pequeña, y dije, no, pero es que los muertos no hablan, no sienten, no saben para dónde van, o sea, eso tiene que ser imposible. Pero entonces yo estaba en una desesperación tan grande que ella me dijo, tú vas a coger un ajo, lo vas a machacar, y en la noche se lo vas a poner al niño en la frente y aquí en el cuello, en forma de una cruz. Dios. Se lo vas a poner a él y se lo vas a poner a tu otro hijo y tú también. Dios. Hermano, yo no sabía lo que estaba haciendo. Que también en la primera parte yo mencioné lo que es la ignorancia. Cuando nosotros estamos con el entendimiento entenebrecido, cuando estamos bajo ignorancia, cuando estamos bajo una fortaleza creada por el mismo Satanás, Dios. el Señor lo reprenda y no podemos ver y reconocer la verdad de Cristo, aún leyendo la palabra.
Así es. Gloria a Jesús. Y yo me recuerdo que yo hice esto en la noche por la desesperación, porque tenía una semana sin dormir. Y ver a mi hijo siendo atormentado, no podía dormir, gritaba y cansado. Wow. Yo tenía que trabajar. Gracias a Dios que cuando mi esposo falleció, yo siempre he trabajado, yo estaba trabajando. Yo tenía que trabajar día completo para yo poder seguir adelante con mis hijos. Y cuando escuchaste esa noticia en tu trabajo, ¿cómo saliste? No, el día que llegó la noticia de que mi esposo había fallecido, yo estaba durmiendo. Dios. Era la hora de la madrugada, casi la 1 de la mañana. Oh my God. Y a la misma hora que él falleció, a esa misma hora era que éramos atormentados. Dios. A la misma hora, Eva, Shenda, Kima, Dios, aleluya. Yo Aleluya. recuerdo que a la hora que yo iba en el camino, antes de subirme en el autobús para coger para el hospital, ya me estaban llamando y para darme la noticia de que ya él había fallecido y le había dado el infarto provocado por la hemorragia interna Oh en my su God. cuerpo. Y iban a ser la 1 de la mañana. Wow, santo. Y después de esa hora, todos los días, era que mi hijo me despertaba. Aleluya. Gloria a Jesús. Y después de esto, yo me recuerdo que yo hice lo que me dijo la señora, y el ajo y todas estas cuestiones. No lo vayan a hacer en su casa, por Dios. Amén. Y yo no sabía que en el mundo espiritual yo estaba abriendo una puerta. Ay, 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 ay. Mi alma adora a Cristo. Eso es lo que causa la ignorancia. Exactamente. Y cómo sin nosotros darnos cuenta, puede ser consciente o inconscientemente, abrimos puertas Así es. a los demonios, Así es. abrimos puertas al mundo espiritual diabólico, abrimos puertas, nos atamos. Gloria a Dios. ¿Entiendes? Nos atamos o abrimos las puertas inconscientemente y los demonios aprovechan y nos Aprovechan. atan. Así es. Atan nuestras almas, nos encarcelan. Dios. Gloria a Dios. Y yo recuerdo que después de esto, yo dije, bueno, me funcionó la cuestión que me dio la doña. Porque yo vi que el niño automáticamente cayó como durmiendo y lo acosté tranquilo. Eran como las 10:30 de la noche. Duré un buen rato observándolo. Y esa noche yo estaba tan temerosa ya por todo lo que había pasado que le dije a mi hermano, Giancarlo, recuerdo. Le dije, Jan, déjame dormir contigo aquí, porque ya tengo miedo, ya yo estoy a ver si hoy puedo dormir, aunque sea, por si tú sientes al niño, tú me ayudes o algo. Bueno, pues mi hermano se acostó adelante, Keiter en el medio, mi hijo más pequeño, y yo del lado de la pared. Y yo dije, bueno, ya, vamos a dormir hoy tranquilo, funcionó el ajo de la doña. Wow. Cuando llegó la 1 de la mañana en punto, Dios. Keiter se despertó con un grito. Y gritó, tú ves cómo chillan los demonios. Gritó, pero gritó tan fuerte que mi hermano y yo nos espantamos. Y cuando yo escuché el grito, lo primero que hice fue agarrarlo por un brazo y le dije, Keiter. Y cuando yo vi que él empezó a revolcarse en la cama, que hay muchas personas que no saben, el por qué fue que yo me convertí. Y muchos me conocen o me reconocen o me identifican cuando me ven en la calle. Ah, la que se le murió el esposo. Wow. Pero nadie casi sabe lo que aconteció Dios. para yo poder conocer a Jesús. Wow. Y yo recuerdo que en ese momento cuando yo lo agarré, Keiter empezó a revolcarse en la cama y empezó a gritar fuerte, empezó a cambiar de color. Dios. Sus labios de rojo y rosado empezaron a ponerse blanco cenizo, como cuando una gente está muerta. Ay, ay, Sus ay, ojos, Oh, gloria sus a ojos Dios. empezaron a transformarse. Y mi Keiter, lo que acababa de cumplir eran 3 añitos, yo me estaba volviendo loca. Ay. Cuando yo vi esto, oh, gloria a Jesús. Cuando yo vi esto, lo único que me vino a la mente fue decir, diablo, yo te reprendo en el nombre de Jesús, y le di 3 veces a la cama. Dios. Cuando yo hice esto, al yo no tener en ese momento autoridad, porque estoy siendo asediada, estoy siendo atacada, hay un escenario, hay un decreto de muerte en contra de mi hijo y en contra mía, Había doble guerra. Dios mío, Contigo porque y con está el niño. exactamente Wow. conmigo y con el niño. Entonces Dios. está Eva Shenda. Hey, Pero esa era gloria la a Dios. guerra física. Wow. La mayor guerra estaba en el mundo espiritual. Ay. Porque así como el diablo estaba luchando para poder obtener una de las 2 almas, también Dios estaba abogando por nosotros, por la sangre de Cristo. Aleluya. Y yo recuerdo que cuando pasó esto, yo automáticamente quedé muda como Zacarías. Dios. Al yo reprender sin autoridad en ese momento, yo no pude hablar una palabra. Y yo empecé a temblar y me puse fría como un hielo, como cuando una gente está muerta. Y mi hermano, cuando vio esto, se asustó y llamó a mi papá automáticamente. Cuando mi papá escuchó el teléfono, o sea, cuando mi papá levantó el teléfono, que escuchó los gritos de mi hijo, le dijo a mi hermano, ¿ese es Keiter? Mi hermano le dijo, sí. Y le dijo, ahora mismo voy para allá. Dios. Mi papá vivía a una esquina de la casa. ¿Esa guerra comenzó a qué hora?
ya eran como las 1:40, casi las 2 de la mañana, pero empezó a la 1 en punto, casi a la misma hora que él había fallecido. Cuando papi llegó eran como las 2:15 por ahí, fue antes de las 3 de la mañana, porque a las 3 fue que aconteció la mayor guerra. Yo recuerdo que cuando papi llegó con una perra que él tiene allá en la casa, que es una pastora alemán, que él le puso por nombre Lola, y llegó con la Biblia en la mano. Llegó con la espada. Yo recuerdo que papi estaba lleno de Dios, papi estaba predicando, papi estaba recién bautizado, papi, todos los días yo iba a visitarlo y tú nada más lo veías con la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Y gracias le doy a Dios por eso, porque quizás yo no sé dónde yo estuviera hoy en día, con esa guerra tan fuerte que se metió ahí. Cuando papi llegó, miró a mi hermano, miró a Keiter y me miró a mí, le dijo a mi hermano, sal y déjanos nosotros 3 aquí que hoy se va a pelear. Mi alma adora a Dios. Entonces papi empezó a orar, empezó a abrir la Biblia, empezó a orar y empezó a clamar a Dios. Keiter se puso peor. Wow. Cuando yo vi que Keiter se puso peor, ande, qué más llama. Entonces yo empecé a gritar desconsoladamente porque yo pensé que iba a perder a mi hijo. Wow. Y papi, desesperado, lo que le llegó a la mente fue decirme, dime el nombre completo del difunto. Y salió para la sala. Cuando mi papá sale para la sala, él me dice, porque yo me quedé en la habitación con Keiter velando a ver qué estaba pasando con mi hijo, y agarré mi celular y empecé a poner música cristiana porque no podía proferir palabras, no podría abrir la boca después que intenté reprender. Entonces mi papá me dice que él salió para la sala. Y cuando él abrió la Biblia y empezó a orar y a proclamar a Cristo, entonces después le empezó a hablar y a decir, si tú estás aquí, fulano de tal, o sea lo que sea que esté operando, revélate ahora y dame una señal. Cuando mi papá hizo esta oración y dijo estas palabras, automáticamente todos los trastes de la cocina se empezaron a mover y la silla del comedor, ¡abashama! Dios. Mi papá me dijo que cuando eso aconteció, él se rió y dijo, yo sé que tú estás aquí, pero el que está conmigo es más fuerte que con que con el que tú has venido. Cuando papi entonces le declaró la guerra y le dijo que el que estaba con él era más fuerte, entonces automáticamente papi me dijo que del brazo izquierdo él sintió una fuerza superior que intentó agarrarlo por aquí, por la garganta, para que él se callara y no siguiera hablando. Wow. Cuando esto aconteció, papi empezó una lucha espiritual con lo que se estaba manifestando esa noche y entró para la habitación entonces transformado. Cuando yo veo que papi entra transformado y yo lo miro, yo le veo entonces el semblante diferente, los ojos rojos, la boca blanca como la tenía Keiter, y yo veo que él se quiere acercar a mi hijo, pero no sé cómo explicarte. Estaba en la cama y no había nada que le impedía acercarse a mi hijo, pero cuando él quería acercarse, había algo que lo detenía. Ashenda, oye, mira, y él hacía así. Wow. Y cuando él quería como mover las manos, algo como que lo hacía como ponerse en esta posición. Y él miraba al niño, pero se despegaba. Y lo miraba y se despegaba. Entonces, cuando yo vi esta manifestación, yo dije, ya perdí a mi papá. Y ahí solté el habla. Cuando solté el habla, entonces yo empecé a preguntarle a mi papá, ¿qué te pasa? ¿Qué tú tienes? ¿Qué está pasando? Háblame. Y papi no podía hablar. Gloria a Jesús. Sí, y papi no podía hablar. Y yo recuerdo que en ese momento, mientras yo estoy hablando y estoy preguntándole a mi papá y estoy mirando lo que está aconteciendo, yo pude discernir en ese momento que el espíritu, entonces, por papi estar luchando con él, tomó, tú sabes que los espíritus a veces para poder manifestarse toman un cuerpo, necesitan un cuerpo. Y ellos quisieron, quizás a través de mi papá, acercarse al niño. Dios y papi no podía cruzar, papi no podía pegarse. Y yo recuerdo que en ese momento, cuando papi estaba luchando con esta manifestación, de repente papi habla y me dice, Cintia, ya se va. Y yo empecé a dar grito y papi me dijo, ya se va ahora en el nombre de Jesús. Y cuando papi dijo en el nombre de Jesús 3 veces, Keiter tiró un grito al cielo. Wow. Y empezó a llorar y papi automáticamente abrió todas las puertas y todas las ventanas y desde la habitación hasta allá afuera, hasta el patio, empezó a decir, te va ahora en el nombre de Jesús. Cuando Keiter gritó, que soltó, automáticamente él hizo algo que a mí me asombró, que me marcó, que todavía hoy en día yo estoy loca. Porque yo digo, ¿qué fue lo que pasó? Porque cuando Keiter tiró el grito, que recibió la liberación, él empezó a mirar al techo donde él me decía que estaba ahí, lo que él estaba viendo, y empezó a tirar besos y a decir adiós. Dios.
esto me volvió loco, esto me marcó y ahí yo entonces empecé a llorar con tanto dolor porque en mi ignorancia yo dije, wow, pues era verdad que lo estaba viendo. O los demonios tomaron su apariencia. O sea, Dios mandó un refuerzo a través de tu padre. Exactamente. Dios Yo dije, mío. algo pasó. Entonces, automáticamente, después que papi abrió todas las ventanas y todas las puertas y sacó en el nombre de Jesús todo asediamiento, toda opresión que había en ese lugar, yo recuerdo que él llegó a la habitación, se recostó al lado de Keiter y empezó a cantarle, empezó a hablarle y Keiter volvió a su color normal. Normal. Dios mío. Nos dieron las 5 de la Wow. mañana en esto. Y después de las 5, casi 6 de la mañana, Keiter pudo conciliar el sueño y dormir tranquilo. ¿Y qué pasó contigo? ¿Descansaste o...? No se quedó ahí. En una semana después de eso, Keiter descansó, pero yo no. Después de ahí yo seguía como quiera sintiendo el frío. La cama, yo temblaba tanto que la cama se movía, se remeneaba así. O sea, aunque ese espíritu mayor no estaba ahí, pero como que la atmósfera se sentía Se algo raro. sentía pesada, Sí, como exacto. que todavía ellos no se conformaron con lo que había acontecido. Y yo todavía no había abierto los ojos, yo todavía estaba en la depresión, yo todavía estaba en el trance de que me quería ir con ese hombre. Porque entré en una depresión tan fuerte que yo ni sabía lo que estaba pidiendo. Y yo recuerdo que la mujer de mi papá en ese entonces, ella me escuchó una vez orando y me dijo, Cintia, ¿qué es lo que te pasa? Tú no sabes lo que está pidiendo. Ya basta. Wow. Fue Dios que lo permitió. Detente. Dios mío. Jesús. Y yo Wow. entonces me calmé un poco. Después de esa semana, el fin de semana siguiente, yo recuerdo que papi tenía una actividad en la iglesia y se iban de retiro para Constanza. O Jarabacoa, no recuerdo bien el lugar. Era como una actividad de pareja de la iglesia. Y ese sábado había culto en su iglesia y después del culto entonces se iban a retirar. Papi me dijo ese día, si tú quieres, ven conmigo al culto para que oren por ti, por los niños y así yo me voy tranquilo y te dejo tranquila en la casa porque yo me iba a quedar sola. Dios. Yo le dije, está bien, vamos, pero yo no estoy en aceptar a Cristo, yo no estoy en convertirme. Wow. El hombre se murió, pasé todo lo que pasé y todavía yo estoy, que no estoy en Cristo. Dios mío. Para que tú veas que a veces las fortalezas son tan fuertes que no nos podemos rendir. O sea, que aun aunque tú no estabas en Cristo, tú como quiera oraba y llamaba el nombre de Jesús para que el diablo se fuera de tu casa. Sí, pero al yo no tener la autoridad, Exacto. estaba siendo fuertemente Muy golpeada. atacada, así es. Entonces, al estar en el trance de la depresión, o sea, en mi pensamiento no estaba de que entregarle mi vida a Cristo todavía, Exacto. porque estaba siendo golpeada. Exacto. Tu mente estaba... Estaba en cautiverio, Sí, mi así es. alma estaba en cautiverio. Gloria a Jesús. Y yo recuerdo que cuando me fui con papi para la iglesia, el predicador estaba predicando y él dio su mensaje muy bonito. Cuando él terminó, cuando él iba a soltar el micrófono, él se devolvió y dijo por el micrófono, yo siento por el Espíritu Santo que aquí hay una joven por la cual yo tengo que orar hoy. No se puede ir de aquí hoy sin llorar por ella. Y hasta que no pase aquí adelante, yo no voy a soltar el micrófono. Yo recuerdo que empezaron a pasar muchas personas y él la miraba y decía, no, todavía no ha pasado, todavía no se ha parado la joven por la cual yo tengo que orar. Y pasan gente y van gente y él, no, todavía no se ha parado y hasta que no se pare no voy a soltar el micrófono. Y ahí entonces la mujer de mi papá sintió el toque y me dijo, Cinta, levántate que es a ti. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y cuando me paré, ese hombre dijo, permiso, ábranme paso, que es con ella que voy a hablar. Dios mío. Y yo me sorprendí, yo dije, Dios mío, pero ¿por qué yo? O sea, yo todavía no estoy entendiendo nada. Cuando este hombre se me acerca, empieza a orar por mí. Y me dice, escúchame bien lo que te voy a decir. En horas, el diablo va a tratar de quitar la impresión de Dios que hay en ti. Dios. Vas a ser fuertemente atacada. My God. Pero recuerda que desde ya Dios te entrega la victoria. En horas. Esas fueron las únicas palabras que me dio y así mismo se cumplió. Dios. Cuando este hombre terminó de orar por mí, automáticamente suelta el micrófono y nosotros nos vamos para la casa. Papi se prepara con su esposa y se van. Cuando yo me quedo sola en el día, todo está muy bien, todo está tranquilo. Cuando llegó la noche, entonces esta vez arreció, pero más fuerte. Dios.
Yo recuerdo que en esa semana yo me había aprendido 2 alabanzas. Pues tú sabes, cuando uno está en depresión y cosas, porque el ser humano cuando no conoce de Dios es así. Así es. Cuando se encuentra en un estado que ya no aguanta más y que quiere buscar de Dios. Así Y en esa semana yo me había aprendido 2 alabanzas. Yo recuerdo que esa noche cuando papi se fue, a la misma hora volvió este espíritu, ese Dios mío, no sé ni cómo llamarle porque era tan fuerte. Y entró. Keiter empezó a gritar, empezó a revolcarse en la cama y yo me volví loca. Ya yo tenía esa semana sin dormir, casi 2 semanas sin dormir y tenía que levantarme al otro día otra vez a las 7 de la mañana para irme para el trabajo. Yo estaba tan agotada que yo me sentaba en una silla y me caía sola porque ya no tenía fuerza. Dios. Cuando Keiter empezó de nuevo la manifestación y esta vez fue más fuerte, yo agarré un pote de Fendramín. Para los que no saben, eso es para el sueño. Eso es muy peligroso. Eso es en alta dosis. Eso puede ser peligroso. Y yo recuerdo que yo agarré el pote de Fendramín y se lo di entero al niño. Regozó matarlo. De la desesperación para yo ver si eso le iba a funcionar para que él se calmara y se volviera a dormir. Keiter se puso peor. Después del pote del Fendramín que le di del medicamento se puso peor. Entonces ya yo no encontraba qué hacer. Al yo estar sola ahí, yo lo que hice fue que lo cargué y cuando me lo puse aquí en el hombro, él empezó como a dar patadas así con los pies, como si alguien lo estuviera jalando por los pies, como desde el piso. Y yo empecé a gritar y a pelear con el viento, porque lo más grande es cuando tú estás en una guerra que tú no sabes con quién tú estás peleando. Dios, no, repite mi alma te eso, alaba. repite Lo más eso. grande es cuando tú estás metido en un pleito, en una guerra que tú no sabes con qué tú estás peleando, porque todos los golpes que tú tires van a ser al aire y eso fue lo que a mí me pasó en esa noche. Dios. Yo empecé a pelear, yo no sé con qué era que estaba peleando y yo empecé a gritar, suéltenlo, déjenlo tranquilo, y mientras más yo gritaba, más Keiter me jalaba los pies y me agarraba como si me lo quisieran arrancar de los brazos. Yo recuerdo que salí desesperada de la habitación al yo ver esto y cuando yo vi esto, yo dije, algo está pasando aquí porque esto no es normal. Y me están jalando el muchacho porque yo no me estoy volviendo loca. Claro. Agarré y salí para la galería para ver si las cosas se calmaban. Y cuando yo salgo para la galería me acordé de una de las primeras alabanzas que me aprendí. Y es la de Rosa Karina que dice, ¿quieres hablar y no te escucharé? Habla con mi abogado. Dios. Ashekataya Mashenda. Dios mío. Cuando yo empecé a cantar esa alabanza, Wow. literalmente empezaron a volverse locos los demonios. Y yo Dios. empecé a ver las sombras negras que nos rodeaban por el lado y la puerta empezó a tambalear. Pa, 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 pa. Y yo me asusté y salió corriendo de nuevo para la habitación y dije, algo hay aquí, Dios mío, tú tienes que ayudarme. Cuando yo cogí para la habitación, que Ashekatamashama, que esta guerra nos siguió. Porque hay guerra que no es el lugar. Así es. Hay guerra que eres tú por dentro que la carga. Y donde Así quiera es. que tú vayas, por más refugio que tú busques, hasta que no la peles, no se va a acabar. Así es. Y yo recuerdo que cuando salí para la habitación, Dios. que me tranqué, cerré todo pensando que, para que tú veas que por eso es que ha de discernirse espiritualmente. No importa que yo cerrara la puerta, que era espiritualmente. Hasta Así que es. yo no peleara y clamara a quien tenía que clamar, eso no iba a detenerse. Dios. Yo recuerdo que cuando llegué a la habitación, que cerré la puerta, ya Keiter no aguantaba más, yo me estaba cayendo parada. Y yo me senté en el medio de la cama con él y lo agarré así de las 2 manos. Y lo apreté. Y empecé a mirarlo a los ojos. Y Keiter grito y grito y yo grito y grito. Cuando me llegó la segunda alabanza a la mente, agarrada de mi hijo de las manos, que ya no aguantaba más, Wow. que ya, yo creo que si pasaba un segundo más, yo iba a caer primero que el niño. Dios. Yo empecé a cantarla. Y es la que dice de Percy Melo, qué fácil es decirte, Dios del cielo. Dios. Ay, Dios mío, gloria Wow. a Jesús. Wow. Santo Cuando yo Jesús. empecé a decirle al Señor, yo recuerdo que en esa noche cuando yo empecé a cantarle esta adoración a Dios, automáticamente entró una luz a la habitación. Dios. Y Keiter empezó a gritar y empezó a reírse a la vez. Wow. Y empezó a tambalearse así durmiendo mientras yo adoraba. Dios. Cuando yo vi que Keiter se durmió con esta adoración y que todo se neutralizó en el lugar, yo dije, Dios acaba de llegar porque algo sobrenatural ha pasado. Aleluya. Automáticamente nos dieron casi la misma hora de aquella vez, las 6 de la mañana, y a esa hora Keiter durmió. A las 8 ya yo estaba en pie.
cambiaba con mi muchacho y me fui corriendo a la iglesia. Ya no aguantaba más. Wow. Cuando yo llegué a la iglesia esa mañana, recuerdo que todo el mundo estaba de pie adorando, ya el culto había empezado. Y había un hombre cantando una adoración con los ojos cerrados. Y yo entré y me senté en el último asiento de atrás y me escondí, porque a veces tú no quieres, como que tú, cuando uno se siente así, tú no quieres que nadie te vea. Y me la escondí en el último asiento y abajé la cabeza. Y no tenía yo 2 minutos sentada ahí en el asiento cuando el hombre paró todo. Y paró la adoración y empezó a decir, acaba de entrar una joven por la puerta que está siendo fuertemente atribulada. Dios. Esta joven está paseando un proceso con su hijo, pero hoy Dios la trajo para libertarla. Todo el mundo se quedó así, miró para donde yo estaba sentada. Y yo empecé a gritar y a llorar y a gritar y a llorar. Dios. Y pasé para adelante, oraron por mí, por los niños y me ungieron. Pero todavía no acepto a Cristo. Dios. Cuando llegó el predicador, se puso a orar en el altar. Y a la hora de entregarle, ese hombre agarró el micrófono, salió del púlpito y fue allá atrás donde yo estaba sentada. Y me dijo, mira a ti, a la joven que llegó ahorita, la que está siendo atribulada. Dios. Así le digo a todas esas personas que están ahí, que van a ver Gloria esto más adelante. A ti, a Shanda Kima, a Osheko Torobo Shendarabakama Shayama. Me dijo ese predicador usado por Dios, tú que estás siendo atribulada. Presta atención al mensaje que voy a dar esta mañana, porque Dios me vino a traer aquí, por ti, por tu alma. Wow. Cuando este hombre empezó a predicar, predicó de cuando Jesús estaba en la barca. Dios. Y cuando él predicaba, todo lo que él decía, se refería a mí, a mi persona. Él salió automáticamente del púlpito. Él no se paró en púlpito, él predicó enfrente de mí. Y yo recuerdo que este hombre, mientras predicaba, me decía, ¿tú quieres saber por qué la guerra no se detuvo desde el primer día? ¿Tú quieres saber lo que a ti te faltó para tú poder tener autoridad y decirle al viento y al mar que se callase? Oh, Sakatayamashama. Wow. Oh, Sherabakuma. Y yo grito y grito y grito y nada más lo miraba y le decía que sí con la cabeza, que yo quería saber. Me dijo, te faltó humillarte para poder despertar al maestro. Cuando este hombre me dijo así, ya yo me estoy convenciendo, pero todavía no estoy completamente convencida. Y parece que Dios lo sabía. Entonces viene con revelación hacia el profeta. Y el profeta vuelve y me mira y me dice, mira, hay personas que no entienden que su llamado es viejo. Hay personas que no saben que no es ahora que Dios te está llamando, que desde hace mucho tiempo atrás. Y por eso Él provoca situaciones para que podamos entender a través del dolor y a través del choque, que es Dios que tiene un plan y un propósito contigo en nuestras vidas. Y yo recuerdo que Él empezó a decirme, ¿tú quieres saber si es Dios que te está hablando? Para terminar de matarme esa mañana. ¿Tú te recuerdas anoche a las 3 de la mañana, cuando tú estabas con tu hijo en la habitación agarrada de mano, que tú empezaste a cantarle a Dios, establece tu orden? Yo automáticamente me derramé. Yo dije, si Dios no está aquí, que me lleve ahora mismo, porque yo sentí que el cielo se abrió y que ese era mi último momento para yo decir que acepto a Cristo. ¿Y qué pasó? Automáticamente lo acepté. Él me hizo el llamado y yo pasé. Yo dije, Dios mío, ¿cómo este hombre supo lo que yo había pasado anoche con mi hijo? Cuando yo pasé, que lo dije al principio, entonces ahí es que este hombre se acerca a mí y me dice, nada puede ocupar el primer lugar de Dios. Dios mío. Ni siquiera tu padre, ni tu madre, ni tus hijos, ni tu esposo. Y me tocó aquí en mi corazón y me señaló. Y por eso te lo quité. Eso me dijo Dios a través de este profeta. Para que tú sepas que Dios que te está hablando. Y me dijo, y si tú quieres estar fría conmigo, con Dios, todo aquel que Él entienda que está ocupando su lugar, vuelve y te lo arranca. Wow. Eso me dijo ese hombre. Santo. Y todavía hasta el sol de hoy esas palabras han marcado mi vida. Dios mío. Gloria a Dios. Impresionante. Gloria a Dios. Wow. Yo me siento suspendido en el aire, impactado con esta palabra. Dios mío. Primera vez en mi vida que me siento como que el habla no se me sale. Mientras ella hablaba y testificaba este testimonio, yo me conectaba. No sé si a ustedes les ha pasado eso, que tú te sientes como en ese lugar. Tú te sientes como presente en el lugar donde esa
personas estaban peleando la guerra. Mire todo lo que Dios tuvo que permitir para traerla hoy al camino de Jesús. Y no obstante a esto, sino que hay un testimonio vivo para otras familias que el diablo quiere matar a sus hijos. Aleluya. Pero el único remedio de que Satanás pueda salir de esa casa es metiendo a Jesús ahí. Aleluya, gracias. No Jesús. sé el proceso y la condición que tú estás viviendo, pero hoy Dios te dice que el único que puede traer paz a tu casa y a tu familia se llama Jesús. Ni un pedazo de ajo en forma de una cruz podrá hacer Aleluya. nada. Ni la brujería, ni agua bendita, ni la hechicería podrá hacer nada. Pero si es Jesús que se mete en tu casa, te pasará como ella, la paz. Y cerramos y concluimos con esto porque esto viene en la tercera parte. Amén. Cuando el predicador te dio esta palabra, ¿pudiste dormir en tu casa? ¿Hubo un descanso, hubo una paz cuando entregaste tu vida a Jesús? Sí. Después que él me dio esta palabra, yo me fui a casa. Y yo todavía tenía el temor porque yo sentía que podía pasar. Entonces, en ese mismo momento, cuando él oró por mí, que yo acepté a Jesús, hubo una palabra que él me dio. Y fue que él me tocó aquí en el hombro y me dijo, todavía yo creo que hay profetas aquí en la tierra. Dios. Porque yo te había dicho en la primera parte que Dios me había revelado toda la muerte de mi esposo y todo lo que había acontecido en mi vida, la joven que había pasado con ella, que después que me convertí, que llegué a los caminos de Cristo, entonces fue otro proceso. Vino el proceso de quebrantamiento, de limpieza, de liberación del alma. Y todas esas mujeres, las que me recibió allá en el hospital, las que yo te dije que me soñé con ella, que me revelaron nombre y todo, que supuestamente le había salido embarazada, entonces Dios me mandó a mí a pedirle perdón a ellas. Dios me mandó a mí a pedirle perdón a toda su familia también, porque yo no era muy fácil, ¿eh? Dios me mandó a mí a pedirle perdón a todo. Y yo recuerdo que esa noche yo jalé a mi papá y le dije, levántate y cámbiate y ven, acompáñame, porque Dios me está mandando a pedir perdón. Wow. Y papi me dijo, pero te volviste loco, yo tengo que obedecer porque Dios que me está mandando. Dios. Y hasta que no lo hice, no pude sentir esa liberación desde adentro, desde el alma. Wow. Y yo recuerdo que esa noche, después de que el predicador orara por mí, yo me dormí, Keiter durmió muy bien tranquilo, pero yo todavía estaba en expectativa. Y escuché una voz dentro de mí que me dijo, serás probada. A ver qué tal. Y en la noche, cuando yo sentí como que quisieron volver otra vez, como los nervios, como el asediamiento, entonces yo me acordé de las palabras que me dijo el predicador. Y me dijo, te falta humillarte para poder llamar al maestro. Y lo primero que hice fue postrarme de rodillas y decirle a Jesús, si fuiste tú que me hablaste hoy, me llamaste, que hoy tú le des una orden a los vientos, a los mares, a los demonios, al mundo espiritual, de que hoy todo esto se calme. Y desde el momento en que hice esa oración, jamás, hasta el sol de hoy. Deje ese punto ahí que viene la tercera parte. Amén. Hasta el sol de hoy. Yo sé que quizá ella pudo mencionar que a pesar del proceso que pasó, ella varias veces dijo, yo no era fácil. Si usted quiere conocer la palabra, yo no era fácil, viene incluido en la tercera parte. Esto tiene una serie, Dios mío, es que, óyeme, es que Dios le enseña al hombre que el único que puede moldear su carácter, el único que puede cambiar su vida, traer paz a su familia, arrancarle su familia de la mano de Satanás, es Dios. Así es. Y hoy la ministra Cintia está aquí diciéndole al mundo que sí se puede cambiar de vida. Su vida no era así, su vida era depresiva. Oiga, duró 2 semanas alrededor de esos días, sin dormir, sin descanso. Y estando en el trabajo, en la silla, te caía sola. Sí, en todos los lados, wow, realmente. Era fuerte. Yo recuerdo que un día antes de que pasara eso, yo tengo 2 amigas allá en Jumbo. O sea, cuando yo trabajaba en ese lugar, una de ellas es mi comadre, Caroline, y la otra es una muy buena amiga que trabajaba allá también, Aracelis, que ellas dos, cuando vieron que yo amanecía así tan destruida, tan que no podía más, me sentaron las dos ahí, empezaron a darme una terapia, a hablarme, a darme ánimo. Y hay muchas personas por las cuales yo tengo que darle gloria a Dios y tengo que darle las gracias. Porque hay personas
que la vemos muy bonitas brillando Sí, en un altar ajá. o en un afiche Sí. o en los países o en las Pero redes no sociales, pero hay otras que están detrás del backstage, que Dios. son las que oran por ti y a Wow. través de esas oraciones tú estás de pie. Así es. Y hoy yo le doy gloria a Dios por esas personas Dios. que aún yo pasando el proceso ya se estaban ahí para levantarme donde nadie las veía, solamente yo y Dios. Mío. Wow. La gloria es de Dios, impresionante. La gloria es de Dios, Dios mío, tremendo, terrible. A Dios la gloria por los siglos de los siglos. Lo que Aleluya. Dios ha hecho en la vida de esta muchacha es algo inolvidable. Honro la vida de ese profeta que fue Amén. vaso Gracias, y Jesús, le por emprestó eso. su boca a Dios. Gracias, Amén, para Espíritu hablarle Santo. a su vida. Ojalá que él algún día pueda ver este video y se Amén. acuerde de lo que Dios hizo con él para bendecir la vida de Cintia. Amén. Y otra cosa, ella comenzó a cantar sin ella saber que portaba ese ministerio. Amén. Y ella es completa porque ella canta y también predica. Amén. Si usted la ve ministrando, hermano, mire, usted se vuelve loco. La gloria es de Dios. Así que prepárese, Cintia, y si alguien quiere contactarte para invitarte a su congregación o algo, o para que, porque hay personas que se sienten identificados con ese testimonio, y siempre hay personas que preparan campañas de amigos en los hogares, Sí, en sí. las iglesias, en eventos. ¿Cómo pueden tener contacto contigo? Amén. En la primera parte del video di mi número, Sí. ahí está, y lo puedo volver a rectificar, es 829-542-4793. ¿Y tu Facebook cuándo lo va a actualizar? Facebook Cintia Sánchez. Lo que pasa es Ok. que yo ahora mismo no estoy muy envuelta en las redes. Exacto, por pero falta de tiempo. Por falta del tiempo, Amén. trabajo mucho, Sí. sí, pero prontamente Amén. vamos a estar tocando varias plataformas. Así mismo es. Aleluya. Esta muchacha es tremenda en Dios. La La recomiendo gloria de Dios. con los ojos cerrados. Lo que Dios está haciendo con ella es impresionante. A Dios toda la gloria. Contáctese con ella. También 829-990-0024. Si el teléfono de ella está apagado, siempre el de nosotros está activo. Vamos y se la llamo en aquel lugar, porque yo sé que cuando Dios permite situaciones en la vida de la persona es para bendecir otras vidas. Amén. Así que cerramos acá y queremos que tú hagas una oración, 5 segundos, para que tú ores Amén. por lo que están conectados con nosotros. Padre, gracias porque tú nos has permitido estar aquí. Padre, yo te presento toda persona, Dios mío, que esté pasando, Dios mío, esta situación. Yo te presento cada familia, cada corazón, Sí. cada madre, Dios mío, que quizás se va a identificar con este testimonio, con sus hijos, Padre, que Sí, tú le des la Jesús. fuerza, Dios mío, de pelear por su ministerio, que es su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, y que todo aquel que esté siendo asediado, Dios mío, o que haya quitado, Dios mío, el lugar de Dios para ponerlo a él, una persona, objeto, cosa, que caiga por tierra. Amén. Impresionante. Que el eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén. Shalom.